Descubre las 7 leyendas increíbles que revelan pesadillas ocultas y transformadoras. Alejandro era un joven de 22 años atrapado entre el deber y el deseo. Su más grande anhelo, convertirse en biólogo y ayudar a su familia en aquel pequeño pueblo entre montañas, parecía alejarse con cada jornada. En las aulas de la universidad brillaba con ideas, mientras que en el taller mecánico, su vida se reducía a tuercas y motores, un laberinto de grasa y desilusión. No es lo que mereces, le decía su mente, ahogada por las exigencias de cuidar a su madre enferma y a sus hermanos pequeños. Pero las palabras de su entorno nunca hicieron eco en su corazón. La sombra del miedo a defraudar a su familia se cernía sobre él, aplastando cualquier chispa de esperanza. Una tarde, mientras organizaba el viejo desván de su abuelo fallecido, sus manos tropezaron con un diario desgastado. Las páginas estaban amarillentas, pero en cada línea, las historias de sus antepasados cobraron vida, revelando los hilos de valentía y lucha. Leyendas que hablaban de aquellos que, en medio del caos, decidieron dejar su huella. Una de ellas, la de su bisabuela, relataba cómo en tiempos oscuros, desafió al destino y se convirtió en líder de su comunidad. Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda al descubrir que ella, al igual que él, enfrentó adversidades abrumadoras. Esa conexión lo iluminó por un momento, pero la realidad lo arrastraba de vuelta. Tenía que trabajar, no podía permitirse la debilidad de soñar. El dilema moral empezó a carcomer sus entrañas. ¿Qué valor tiene mi estudio si no puedo proveer para mi familia?, pensó, mientras su jefe lo confrontaba con un ultimátum: renunciar a la universidad y concentrarse en el taller. El sudor le perlaba la frente mientras esas palabras resonaban en su cabeza, un eco de desesperación. No quiero traicionar mis sueños, pero ¿y mi madre? ¿Y mis hermanos? Las noches se convirtieron en campos de batalla donde él, solo, luchaba con sus demonios, el deber de cuidar y el deseo de volar. La presión lo mantenía despierto. Su mente se aceleraba, una tormenta de dudas arrasando cada rincón. Se encontraba a sí mismo mirando al techo, respirando erráticamente mientras su corazón se desgarraba entre la obligación familiar y el fervor de un futuro que parecía desmoronarse. ¿Por qué nadie cree en mí?, se cuestionaba, sintiendo que la historia familiar lo obligaba a seguir un camino que no era el suyo. El pesimismo se instaló en su pecho, y con cada día que pasaba, la fantasía de ser biólogo se convertía en un susurro lejano, casi olvidado. Momento a momento, la angustia creció al nivel de un grito mudo. Todo estalló cuando un viejo conocido de su abuelo apareció en el taller. Su presencia trajo a la superficie secretos que habían permanecido enterrados, traiciones y decisiones que moldearon su linaje. Esto puede cambiarlo todo, pensó Alejandro, sintiendo como el desenlace de su historia estaba intrínsecamente ligado a esas revelaciones. La mezcla de ansiedad y esperanza se convirtió en una niebla espesa que no le permitiría ver claro. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Alejandro se sintió atrapado entre dos mundos, los sueños que anhelaba y las responsabilidades que le pesaban. Su alma grita por libertad mientras su razón lo ancla a la gratitud. ¿Podrá, finalmente, enfrentar la verdad que su familia ha ocultado por generaciones? El futuro se presenta oscuro y confuso, pero un rayo de determinación empieza a brillar. ¿Valdrá la pena arriesgarlo todo por lo que realmente quiero?, se preguntó, sintiendo que el clímax de su historia estaba más cerca de lo que pensaba. Y así, con la incertidumbre latente, Alejandro se enfrentaba a un abismo de decisiones, dejando a todos expectantes del desenlace que aún no había llegado. La revelación del viejo conocido resonó en la mente de Alejandro como un eco persistente. Aquellas historias ocultas sobre su familia lo intrigaban tanto como lo asustaban. Se preguntó si en la esencia de esas traiciones y decisiones habría una clave para liberarse de las cadenas que lo ataban al taller mecánico. La dualidad de su existencia, un sueño suspendido por obligaciones ineludibles, lo confrontaba con una inminente necesidad de cambio. Decidió que debía explorar esas historias, no solo para satisfacer su curiosidad, sino porque sentía que cada leyenda contenía fragmentos de sabiduría que podían iluminar su camino.
Debo aprender de los errores de los que vinieron antes que yo, se dijo mientras comenzaba a escudriñar el diario de su abuelo. Con cada línea que leía, sentía como su corazón latía más rápido, como si el destino lo llamara a asumir el legado de lucha y valentía que había sido forjado por sus ancestros. La voz que le advertía de los peligros de soñar y la presión de cumplir con sus responsabilidades se hizo más tenue. Comenzó a imaginar un futuro en el que no solo se dedicara a la biología, sino que podía combinar ese deseo con el respeto por su familia. Tomó la decisión de inscribirse en un proyecto de investigación, algo que le permitiría trabajar junto a otros biólogos, aportar su visión y, al mismo tiempo, estar más cerca de su hogar. Sin embargo, la tensión de sus decisiones aumentó. Cada día, el trabajo en el taller se tornaba más abrumador, como si los motores que reparaba también estuviesen drenando su energía vital. Su jefe, cada vez más exigente, no perdía oportunidad para recordarle que su lugar estaba allí, entre las herramientas y el ruido del taller. Una tarde, después de un día especialmente agotador, angustiado por la presión del deber, Alejandro se sentó frente a una hoja en blanco. Quería escribir un plan. Un mapa que lo guiara hacia sus aspiraciones. En lugar de eso, sus pensamientos volvieron a ser ocupados por la imagen de su madre preocupada, sus hermanos observándolo con ojos expectantes. Era un dilema que había enfrentado tantas veces que comenzaba a aburrirlo. ¿Hasta cuándo seguiré ignorando mis propios deseos? La angustia lo llevó a políticas de autoexploración más intensas. Comenzó a asistir a grupos de estudio en la universidad, rodeándose de otros estudiantes que compartían su pasión por la biología. Las conversaciones sobre sus metas y descubrimientos comenzaron a revivir en él el fervor que creía perdido. El espacio se llenó de ideas brillantes, y sintió que, quizás, no estaba solo en esta lucha. A pesar de los avances, las sombras de la duda se cernían sobre él. Se preguntaba, ¿realmente puedo llegar a ser lo que quiero, o es solo un sueño más? Aún así, cada pequeño paso que daba lo acercaba a su ambición y reafirmaba su determinación. Un nuevo propósito comenzó a brotar de su interior, como si las historias de sus antepasados lo empujaran hacia adelante. Una noche, mientras reflexionaba sobre las leyendas familiares, una idea surgió en su mente: si ellos vencieron adversidades, ¿por qué yo no? En ese momento, comprendió que cada historia no solo era un relato sobre su linaje, sino una invitación a reclamarse a sí mismo, a enfrentar sus miedos y a tomar control sobre su futuro. Con ese nuevo entendimiento, decidió que debía confrontar a su jefe. La idea de hacerlo lo llenaba de temor, pero el rayo de determinación en su pecho lo instaba a actuar. Había llegado el momento de poner en la balanza lo que estaba dispuesto a arriesgar. ¿Sería capaz de desafiar las expectativas que lo rodeaban y comenzar a trazar su propio destino? El día del enfrentamiento se acercaba, y la tensión lo mantenía en vilo. Lo que estaba por hacer podría cambiar su vida de manera irremediable, pero en su interior había una nueva chispa de esperanza. Alejandro ya no se sentía solo, y en esa conexión con sus raíces, encontró la fuerza para dar el paso más importante de su vida. Al día siguiente, el taller. No sería el mismo, pero tampoco lo sería él. La mañana llegó con un aire denso de nerviosismo. Alejandro despertó abrumado por la coyuntura que se avecinaba, una confrontación que alteraría el rumbo de su vida. Su mente era un caos de pensamientos contradictorios: por un lado, el temor a lo desconocido; por el otro, la promesa de liberación que pesaba sobre su corazón como una brújula ante el norte. Al llegar al taller, el sonido de los motores rugía como siempre, pero hoy se sentía como un eco lejano. Se dirigió a su estación con el ritmo de un soldado que va hacia la batalla. Observó a sus compañeros, absortos en su tarea diaria, y sintió que su determinación comenzaba a tambalearse. Ser parte de ese mundo, aunque familiar, se sentía a cada instante más ajeno. La jornada avanzó en un torbellino de tareas repetitivas. Cada giro de tuerca, cada chispazo, cada indicación de su jefe resonaban con la idea de que estaba atrapado en una jara de rutinas que lo habían adormecido. La imagen de su madre, ese ícono de sacrificio, flotaba en su mente como un recordatorio constante de sus expectativas. Pero hoy ya no era el niño asustado que solía ser, y aunque su madre deseaba lo mejor para él, ese mejor ya no podía ser definido por otros. Al llegar la hora del almuerzo, se encontró frente a su jefe. La mirada autoritaria del hombre lo hizo retroceder un paso, pero no podía dejar que eso lo detuviera. Si no lo hago ahora, probablemente nunca lo haga, pensó. Con el estómago revuelto, Alejandro respiró hondo y se acercó, decidido. Necesito hablar contigo sobre mi futuro, dijo con una firmeza que apenas reconocía en sí mismo. La sorpresa en el rostro de su jefe se transformó rápidamente en una mueca de desdén.
¿Tu futuro? En la biología, tal vez. Alejandro, tú perteneces aquí. Este es tu lugar. Las palabras, duras como un martillo, buscaban romper su determinación, pero en su interior, algo empezó a chisporrotear. Se mantuvo erguido, decidido a no ceder ante la presión. No puedo seguir ignorando lo que quiero. Esto no es solo un trabajo para mí, es un ladrillo en un futuro que estoy tratando de construir. Su jefe frunció el ceño, pero Alejandro continuó, lleno de sinceridad y voz firme. He decidido inscribirme en un proyecto que me permitirá crecer, aprender y dar lo mejor de mí en un campo que amo. Tal vez sea difícil, pero necesito intentarlo. El silencio que siguió a sus palabras fue eléctrico. La incredulidad se hizo palpable entre ellos, una lucha de miradas. En el fondo, Alejandro sabía que debía ganar esta batalla interna. No solo se trataba de un trabajo, se trataba de estar alineado con su verdadero yo. Finalmente, el jefe soltó una risa burlona que brotó desde su interior, como si lo considerara un niño que, en su ingenuidad, creía poder escapar. Alejandro, esto es un mundo duro. Caerás y no tendrás respaldo. Pero si insistes, hazlo bajo tu propia responsabilidad. Las palabras lo atravesaron, y aunque su jefe había intentado amenazarlo, una llama de desafío se encendió dentro de Alejandro. Al salir de la reunión, la suya había sido una victoria personal. Aunque el camino hacia el descubrimiento de su verdadero potencial estaba lleno de incertidumbre, había hablado sin miedo. La decisión estaba tomada y ahora el reto era completar el siguiente paso. Entendió que aunque la independencia tenía sus riesgos, era un precio que estaba dispuesto a pagar. Con cada paso que daba en dirección a su futuro en la biología, sentía el peso de las cadenas que le ataban al taller irse desvaneciendo lentamente, mientras sus compañeros regresaban a sus labores. Alejandro sintió que el aire había cambiado a su alrededor. La vida estaba comenzando a abrirse como una flor en primavera. Pero una pregunta persistía en su mente: ¿seré suficiente para enfrentar el camino que elegí? Mientras esa incertidumbre lo acompañaba, decidió que debía encontrar la respuesta. La búsqueda no se detendría allí, ya que había un mundo lleno de desafíos esperando. ¿Qué revelaciones le esperaban en su camino hacia la biología? ¿Lograría formar su propia leyenda, tal como lo hicieron sus ancestros? El día siguiente prometía ser el verdadero inicio de su viaje. La mañana siguiente se despertó con una mezcla de emoción y ansiedad. En su pecho palpitaba la anticipación de lo desconocido, como un explorador a punto de entrar en una selva inexplorada. Había decidido dar un paso hacia la biología, y eso significaba empezar desde cero. Pero este nuevo comienzo también venía impregnado de dudas. ¿Sería capaz de comprender los conceptos esenciales? ¿Lograría destacar entre sus nuevos compañeros? Con un impulso renovado, se levantó de la cama, tomó un cuaderno vacío y comenzó a escribir metas. Inscribirme en biología, hacer nuevos amigos, aprender sobre investigación, anotó mientras cada palabra resonaba en su mente como un mantra. Esa lista representaba la chispa de una nueva identidad, un camino hacia un futuro que él mismo había decidido. Fue al café local a desayunar, un lugar lleno de estudiantes que discutían entre risas y teorías científicas. Los rostros enérgicos y llenos de vida contrastaban con la rutina monótona que había dejado atrás. Mientras tomaba su café, la idea de integrarse le parecía aterradora, pero también emocionante. Se sintió como un jugador a punto de entrar en el campo, listo para mostrar su valía. Sin embargo, una inquietud persistía, la sombra de su antiguo trabajo, donde el alivio y la presión coexistían en una extraña danza. Esa tarde, su mente se sumergió en una vorágine de información. Las bases de la biología se presentaron como un océano, vasto y misterioso. Cada concepto era un nuevo desafío, y los nervios comenzaron a surgir a medida que se enfrentaba a los términos técnicos y las teorías complejas. Pero a pesar de la ansiedad, algo dentro de él se despertaba. La curiosidad que había sido reprimida durante tanto tiempo ahora corría libre. Se sintió un estudiante de nuevo, y el deseo de aprender lo llenó de energía. Decidió compartir lo que había aprendido en los días siguientes con algunos compañeros del taller. En sus interacciones, notó que no solo estaba transmitiendo conocimiento, sino que también comenzaba a construir conexiones. Su voz, antes titubeante, ahora fluía con confianza mientras explicaba conceptos básicos a aquellos que se atrevían a escucharle. El esfuerzo de unir dos mundos diferentes lo llenó de satisfacción y le otorgó una perspectiva más amplia sobre su propio viaje. Sin embargo, la sombra de su exjefe regresaba en los momentos más inesperados. La risa burlona resonaba en su mente: caerás y no tendrás respaldo. Esa advertencia seguía acechándolo,
y se encontró en un dilema: debía demostrar su valía únicamente en su nuevo papel, o también llevar consigo las lecciones del taller. Un torrente de reflexiones surgió, cuestionando su identidad y el camino que había elegido. Cada experiencia anterior era un ladrillo en su cimiento actual, y eso le generaba un conflicto interno. Un día, mientras revisaba algunas lecturas, se topó con un estudio que revelaba talentos ocultos en los individuos que se exponían a nuevos ambientes. Esa revelación lo impactó profundamente. La idea de que lo desconocido podía abrir puertas a habilidades inesperadas lo llenó de esperanza. La búsqueda de su propio potencial debía incluir la exploración de sus propios límites. Finalmente, en medio de una conversación con un nuevo amigo en clase, se planteó una pregunta que resonaría dentro de él por días: si todos tenemos talentos ocultos, ¿cuál es el tuyo, Alejandro? La inminente respuesta lo llevó a un ciclo de reflexión introspectiva que comenzaba a descifrar un secreto profundo que llevaba mucho tiempo ignorando. Sin embargo, aún no sabía si estaba listo para enfrentarlo. El día siguiente lo llevaría a un nuevo desafío que definiría su camino. ¿Podría Alejandro aprovechar sus habilidades recién descubiertas y desafiar las expectativas que otros tenían de él? La urgencia de la respuesta pulsaba en su interior, a medida que se preparaba para despertar su verdadero potencial. El amanecer del nuevo día trajo consigo un aire fresco, lleno de posibilidades. Alejandro sabía que se acercaba el momento de poner a prueba sus límites. El primer examen parcial de biología se avecinaba, y con el temor de fallar en la mente, frunció el ceño al recordar las palabras de su exjefe. Aquella advertencia, que había sido como una sombra oscura en su mente, ahora resonaba como un eco constante. Sin embargo, esa misma inquietud se transformó en un combustible interno que lo empujaba a prepararse con determinación. Estudió durante horas, sumergido en libros y artículos, explorando cada concepto con una curiosidad renovada. Sin embargo, al mismo tiempo que adquiría conocimiento, algo dentro de él se removía. Las lecciones aprendidas de su pasado sobre resiliencia y autoconfianza emergieron, como un recordatorio de que había enfrentado retos antes. Se dio cuenta de que, aunque el camino ante él era incierto, contaba con las herramientas necesarias para enfrentarlo. Durante la noche previa al examen, una extraña inquietud le robó el sueño. En la penumbra de su habitación, comenzó a cuestionarse el valor de lo que había estudiado. ¿Sería suficiente para demostrar que pertenecía a este nuevo mundo? Recordó cada interacción con sus compañeros, las historias compartidas, y la certeza de que no estaba solo en esta travesía. Un leve susurro de confianza empezó a disipar sus dudas. Decidió que, pase lo que pase, lo aprendido representaba un paso hacia su crecimiento personal, independientemente del resultado. Al llegar al aula, el ambiente estaba cargado de tensión. Cada estudiante lo percibía, y Alejandro se sumió en la misma mezcla de expectativas y nervios. Cuando se distribuyeron los exámenes, sintió una oleada de adrenalina. Las preguntas desafiaron su conocimiento, pero también lo impulsaron a recordar cada detalle que había trabajado arduamente. En un momento de claridad, se dio cuenta de que no solo estaba compitiendo por una calificación. Estaba compitiendo contra las expectativas que había asumido, tanto propias como ajenas. La hora de examen transcurrió como en un torbellino. Con cada pregunta que respondió, el eco del escepticismo de su exjefe se desvanecía, reconfigurando su narrativa interna. Se permitió sentir orgullo por haber llegado tan lejos. Cada respuesta adecuada era un ladrillo más en la estructura de su nueva identidad. Al salir del examen, se desbordó de emociones. En medio de esa mezcla de alivio y satisfacción, recordó la pregunta de su amigo. Sentía que cada desafío enfrentado no solo definía su capacidad intelectual, sino que también revelaba facetas de sí mismo que hasta ahora había mantenido en la sombra. De repente, todo parecía claro: su talento oculto no era solo su conocimiento en biología, sino la resiliencia que había cultivado a lo largo de años de lucha. La siguiente semana trajo una inesperada sorpresa: su profesor lo convocó para charlar. La noticia de su rendimiento positivo en el examen se sumó a la emoción que circulaba por dentro. Pero dentro de esa alegría encontró un nuevo reto. El profesor quería que participara en un proyecto de investigación sobre biodiversidad, un tema en el que Alejandro se sentía cada vez más intrigado. Sin embargo, la invitación era también un espejo que reflectaba su mayor miedo: el rechazo. Ese sentimiento de estar de nuevo ante la posibilidad de fallo comenzó a invadirlo. ¿Realmente estaba preparado para dar ese siguiente paso? La idea de salir de su zona de confort y enfrentarse a un equipo de investigadores experimentados lo paralizaba. La incertidumbre lo llevó a cuestionarse intensamente.
A medida que se adentraba en sus reflexiones, se dio cuenta de que este nuevo desafío era una oportunidad no solo para crecer profesionalmente, sino también para descubrir aún más sobre sí mismo. Con cada decisión que tomara, se adentraría en un territorio desconocido que prometía tanto el riesgo de fallar como la posibilidad de volar alto. El momento crucial había llegado. ¿Se atrevería a aceptar la invitación y seguir explorando sus talentos ocultos? La decisión se cernía sobre él como la sombra de su antiguo jefe, retando su nueva identidad hacia la transformación definitiva. ¿Qué haría Alejandro ante ese desafío que podría redefinir su carrera y su vida entera? La respuesta comenzaba a formarse en su mente, pero aún era incierto si tendría el coraje para desatar lo que latía dentro de él. Alejandro pasó la noche dando vueltas en la cama, atravesado por la dicotomía entre la pasión por la biología y el miedo a los fracasos. Las posibilidades que lo acechaban lo mantenían alerta y ansioso, como un depredador vigilando a su presa. La invitación del profesor se había convertido en un estallido de dudas. ¿Era realmente la persona adecuada para liderar un proyecto de investigación en un campo tan competitivo? Su mente lo instaba a hacerse preguntas, cada una más desestabilizadora que la anterior. Despertó temprano, antes de que el sol diera su primer resplandor. Decidido a no dejarse dominar por la ansiedad, se sentó en su escritorio. Con lápiz y papel, comenzó a escribir las cosas que le emocionaban de la biología y el potencial que tenía en sus manos. Sintió cómo las palabras fluyeron. Estas reflejaban no solo su conocimiento acumulado, sino también su deseo ferviente de contribuir al mundo científico. La conexión entre su pasión y su identidad personal se hizo más clara, como si hasta ese momento hubiera estado mirando un mural en blanco, y ahora comenzaba a ver los primeros garabatos. A medida que días y semanas pasaban, la propuesta del profesor cobró intensidad. Cada vez que se cruzaba con su mirada en el aula, el cerebro de Alejandro lo llevaba a un ciclo de reflexión interno. Había momentos en los que su corazón palpitaría de emoción al pensar en el equipo de trabajo, pero también se pronunciaban las sombras en su mente, recordándole sus incesantes temores sobre el rechazo y la ineptitud. Sin embargo, ese ímpetu también derivó en acción. Comenzó a involucrarse en pequeños talleres de investigación, donde conoció a estudiantes que estaban tan dispuestos a aprender como él. Cada interacción lo llevó a entender que no estaba solo en su búsqueda de crecimiento. Se sentía fortalecido por el encuadre de las preguntas que surgían en las discusiones, se dio cuenta que cada inquietud que había experimentado todos estos años era compartida. El día de la decisión finalmente llegó. Alejandro se sentó frente al profesor, las manos temblorosas, listas para firmar en papel el compromiso que abriría una puerta a su futuro. La sala estaba iluminada por un claro rayo de sol que pasaba a través de la ventana, resaltando la escritura en el contrato. Respiró profundo y, antes de darse cuenta, ya había accedido a participar en el proyecto de investigación. En ese instante, sintió que algo se desvanecía dentro de él, el eco del escepticismo empezaba a apagarse, dejando espacio a una nueva narración sobre su identidad. Sin embargo, al regresar a casa, una nueva inquietud brotó en su mente. Reflexionó sobre lo que acababa de firmar. ¿Realmente estaba listo para afrontar el reto? Sabía que su papel implicaría no solo investigar, sino colaborar y presentar sus hallazgos ante personas experimentadas. Mientras caminaba, se sintió como un equilibrista en la cuerda floja, a punto de caer, pero aferrándose a la lección de que cada paso dado en el pasado lo había llevado a este punto. La siguiente semana, el profesor lo invitó a una reunión inicial del proyecto. Ahí se sentaría con mentes brillantes, cada una con su propia historia y carga emocional. En su interior, la presión crecía. Un sudor frío le danzaba por la frente. Enfrentarse a nuevos colegas era una carga tan pesada como la de los exámenes anteriores. Sin embargo, de manera sorprendente, encontró en su interior una chispa de determinación. Este era el momento de demostrar no solo sus habilidades, sino también la persona en la que se estaba convirtiendo. Mientras se acercaba a la sala de reuniones, comprendió que este viaje apenas comenzaba. Las posibilidades que había soñado empezaban a materializarse. Pero, ¿enfrentaría el juicio de sus compañeros, quienes tendrían que tomar decisiones sobre su trabajo? Era el instante de la verdad, donde cada opinión podría reforzar o desafiar su nuevo sentido de sí mismo. Alejandro se detuvo en la puerta, el empuje de su ambición lo instaba a entrar, pero sus dudas lo mantenían en suspenso. La decisión que tomaría en ese mismo momento podría marcar el inicio de una transformación crucial. ¿Se atrevería a dar ese paso y empezar a mostrar su valía en un entorno que pudiera, potencialmente, rechazarlo? La fachada de su futuro se desdibujaba mientras se luchaba con la urgencia de lo inminente.
Dentro de él brotaba un pequeño fuego, ¿sería suficiente para iluminar el camino que estaba por recorrer? La sala de reuniones estaba impregnada de una atmósfera casi electrizante. Los murmullos de intercambio de ideas y el sonido de sillas moviéndose llenaban el aire. Alejandro, al cruzar el umbral, sintió como el volumen de su ansiedad se intensificaba, cada murmullo sonando como ecos de sus dudas más profundas. Sin embargo, en cada paso decidido, algo dentro de él resonaba, la promesa de crecimiento. El profesor, como figura central, comenzó a hablar, sus palabras eran tan fluidas como el agua que brota en un manantial. Describía el alcance del proyecto, los objetivos y el papel crucial que todos tendrían que desempeñar. Mientras su mente absorbía la información, Alejandro intentaba visualizarse como un miembro esencial del equipo, no solo un aprendiz tímido. Las preguntas que surgían, los comentarios que se intercambiaban, todos parecían pasar por un filtro que agudizaba sus inseguridades. Un grupo de colegas comenzó a ofrecer ideas sobre el enfoque experimental que debían adoptar. Veía como algunos de sus compañeros, con una seguridad admirable, discutían posibles estrategias. En contraste, él sentía que las palabras se le atoraban en la garganta. Cada intervención ajena despertaba los ecos de su miedo, no sé suficiente. No tengo la experiencia necesaria. Pero cada vez que esa voz interior lo atacaba, luchaba por acallarla, resistiéndose a caer en la trampa del autosabotaje. Luego, llegó su turno. Los ojos de sus compañeros se posaron en él, y el silencio se volvió casi palpable. Los latidos de su corazón sonaban en sus oídos mientras comenzaba a hablar, exponiendo su perspectiva sobre un enfoque alternativo que había estado madurando en su mente. A medida que formulaba sus pensamientos, notó una pequeña reacción positiva, algunos asistentes asintieron. Era una pequeña victoria, un signo que quizás su contribución tenía valor. Cuando la reunión llegó a su fin, Alejandro se sintió exhausto, pero a la vez liberado. Había compartido algo de sí mismo, algo tangible, y eso lo llevó a comprender que su voz también contaba. No era solo un espectador, era un participante activo en el camino hacia la investigación. Esa revelación, aunque simple, encendió en él un deseo incesante de aprender más y contribuir cada vez más. Sin embargo, al salir de la reunión y regresar a su mundo cotidiano, la presión de las expectativas digirió en su mente. El eco de la voz que una vez había mantenido contenidos todos sus deseos surgió con más fuerza. ¿Y si no eres capaz de mantener ese nivel? ¿Y si, al final, demuestras ser un fraude? Cada pensamiento negativo se deslizaba en su cabeza como una sombra amenazante, recordándole la fragilidad de su reciente confianza. Sabía que debía enfrentarse a estos demonios internos, entender que el fracaso era una posibilidad que no podía temer. Durante los días siguientes, Alejandro empezó a desarrollar estrategias para abordar esos pensamientos intrusivos. Se propuso establecer pequeñas metas, enfocándose en aprender sobre métodos de investigación y cómo presentar sus ideas con el mismo fervor que había mostrado en la reunión. En su búsqueda, descubrió recursos en línea, libros y trabajos previos que le proporcionaban nuevas bases sobre las que edificar su propio conocimiento. En ese proceso, sin embargo, hizo una revelación inquietante. La parálisis por análisis había sido un componente significativo de su falta de acción en el pasado. La ansiedad provenía no solo del miedo al fracaso, sino de su tendencia a ser tan crítico consigo mismo que limitaba su capacidad de actuar. Se dio cuenta de que debía cambiar esa narrativa, convirtiendo cada paso hacia adelante en un triunfo personal. Así, se embarcó en un viaje hacia la autoaceptación, en el que cada error sería una lección, y cada acierto, una validación personal. Durante este tiempo, conoció a una compañera que también estaba empezando su camino en la investigación, Eva. Ella se mostró abierta y entusiasta, convirtiéndose en un apoyo inestimable. Juntos, comenzaron a trabajar fuera de las horas de clase, explorando y ampliando su investigación con un espíritu de curiosidad que alimentaba aún más su pasión. Sin embargo, en medio de esta nueva amistad y empoderamiento, Alejandro todavía sentía una creciente presión detrás de una pregunta incesante: ¿hasta dónde podría llegar realmente si se atrevía a ser vulnerable? Con cada nuevo día, esa incertidumbre se convirtió en un fuego que lo empujaba a salir de su zona de confort. Entonces, un día, mientras revisaba sus materiales de investigación, encontró un artículo que despertó una fascinación inesperada, un enfoque revolucionario en puntos donde la biología y la tecnología se fusionaban. Sin pensarlo, se dio cuenta de que debía plantear esta idea a su equipo en la próxima reunión. ¿Sería este el momento crucial para demostrar que su voz no solo contaba, sino que podría convertirse en el motor de una nueva propuesta en el proyecto? La pregunta lo empujó al borde de un nuevo desafío,
donde el miedo se entrelazaba con la posibilidad de grandeza. La noche antes de la reunión, Alejandro se encontró en un mar de pensamientos. La contemplación de las posibilidades y los riesgos de su nueva propuesta lo mantenía en vela. Sintió un torbellino de emociones que iban desde la excitación hasta una ansiedad paralizante. En la penumbra de su habitación, rodeado por libros abiertos y notas, se dio cuenta de que estaba ante una bifurcación, un camino lo conduciría hacia la comodidad que siempre había conocido, mientras que el otro lo llevaría hacia un territorio inexplorado, donde la vulnerabilidad podría convertirse en su mayor fortaleza. A la mañana siguiente, mientras se vestía, Alejandro se miró en el espejo. Por un instante, la imagen le pareció ajena, un reflejo de alguien que apenas comenzaba a reconocer su potencial. Sin embargo, había una chispa en su mirada, un indicio de que estaba listo para desafiar su propia percepción. Con determinación, se ordenó a sí mismo: no estoy aquí solo para encajar. Estoy aquí para aportar algo valioso. Llegó a la reunión con su propuesta bien estructurada, el corazón latiendo con fuerza. En la sala, el brillo de las pantallas y las miradas sorprendidas de sus compañeros lo hicieron sentir como un extraño, pero él sabía que no podía retroceder. Cuando el momento llegó, se puso en pie, sintiendo el sudor en sus palmas y la adrenalina corriendo por sus venas. Cada palabra que compartió sobre la sinergia entre biología y tecnología resonaba con una nueva claridad. Mientras exponía su idea, se dio cuenta de que no era solo una presentación para los demás, era también un acto de autoafirmación. Alejando sus dudas, dejó que su pasión por la investigación fluyera a través de él. Las miradas de aprobación comenzaron a aparecer, y esa retroalimentación positiva tenía un efecto revitalizante. La voz interna que antes lo había atormentado comenzaba a desvanecerse. Sin embargo, a medida que la discusión se desarrollaba, Alejandro se percató de una tensión subyacente. Algunos colegas parecía que cuestionaban no solo la idea que presentaba, sino también su valía como investigador. Esa presión lo llevó a confrontar otra verdad: había personas que preferían que él permaneciera en la sombra, donde la competencia era menos amenazante. Pero en ese preciso instante, una nueva convicción lo invadió: no podía dejar que esas opiniones definieran su camino. Cuando la reunión llegó a su fin, se sintió diferente. No solo había presentado una idea, sino que había empezado un diálogo sobre sus capacidades. Sin embargo, esa nueva sensación de confianza se veía amenazada por un recuerdo persistente: el miedo al juicio, a que su propuesta no fuera lo suficientemente sólida. Aún así, comprendió que el momento de la verdad había llegado. El valor no se trataba de la ausencia de miedo, sino de actuar a pesar de él. Los días siguientes se convirtieron en un campo de reflexión y aprendizaje. Alejandro dedicó tiempo a evaluar los comentarios recibidos, tomando nota no solo de las críticas, sino también de los elogios. Se propuso establecer un sistema de retroalimentación, donde pudiera evaluar sus propuestas antes de compartirlas, convirtiendo así sus inseguridades en herramientas de mejora continua en lugar de fuentes de angustia. Sin embargo, el desafío real estaba en su interior. En silencio, comenzó a practicar su resiliencia. Un día, mientras revisaba sus notas, se topó con un proyecto de investigación que se alineaba con sus intereses, pero que también implicaba riesgos considerables. La idea de participar activamente en este proyecto le generó una mezcla de anticipación y temor. ¿Sería capaz de abrazar lo desconocido de nuevo? Alejandro se encontró a sí mismo en un monopolio de decisiones. Tenía que preguntarse si estaba listo para saltar una vez más hacia la incertidumbre. Un nuevo dilema moral empezaba a dibujarse en su horizonte: ¿debería arriesgarse nuevamente, o debería adoptar un enfoque más conservador y evitar posibles fracasos? El eco de su conciencia se convirtió en un murmullo constante: el crecimiento exige riesgos. Con cada día que pasaba, la inquietud del próximo paso lo mantenía alerta, y la misma pregunta que había comenzado a atormentarlo anteriormente reverberaba dentro de él: ¿qué pasaría si esta vez el riesgo lo llevara a donde verdaderamente pertenecía? Era un momento decisivo, uno que prometía un posible cambio en su trayectoria profesional. Ahora, más que nunca, Alejandro sabía que salir de la zona de confort no solo era una opción, sino una necesidad absoluta si quería convertir su potencial en realidad. ¿Sería finalmente capaz de tomar la decisión que alteraría el rumbo de su vida? La inquietante posibilidad lo impulsaba adelante, mientras se preparaba para enfrentar otro desafío que lo llevaría a un nuevo nivel de autodescubrimiento y logros. Alejandro pasó los siguientes días inmerso en su trabajo, pero la presión de su reciente decisión lo seguía como una sombra. El proyecto que había capturado su atención, una investigación sobre biosensores aplicados a la salud reproductiva, parecía un terreno fértil,
Pero cada vez que pensaba en comprometerse, un nudo de inquietud se formaba en su estómago. Él sabía que la única forma de superar esa ansiedad era enfrentarla de frente. Se sentó en su escritorio, una taza de café humeante frente a él y un cuaderno lleno de ideas casi desbordando con garabatos y esquemas. Se preguntó si podía hacer algo diferente esta vez, una estrategia que lo empujara más allá del miedo que lo había mantenido atado. Alejandro decidió que, antes de presentar su interés en el proyecto, haría una revisión exhaustiva, no solo de los datos, sino de las opiniones del equipo. Esto lo llevó a planear entrevistas informales con colegas, personas que tenían experiencia en el área y que pudieran ofrecerle una perspectiva fresca. Era un ejercicio de humildad, un acto que significaba abrirse a posibles críticas, pero también representaba un paso hacia adelante. Antes de cada encuentro, practicaba su enfoque, su tono y sus preguntas. Esa preparación lo llevó a descubrir que su propio conocimiento y pasión por el tema lo hacían más que viable, lo convertían en un candidato fuerte para liderar el proyecto. Una noche, tras un día de entrevistas, se sentó y escribió: la inseguridad puede ser una chispa, no un obstáculo. Con cada encuentro, Alejandro no solo recibía información, empezaba a construir una red de apoyo. Sus compañeros comenzaron a verlo de otra manera, no como el colega cómodo que se limitaba a asentir, sino como un líder potencial, alguien dispuesto a avanzar aunque ello significara exponerse. Esa transformación fue evidente en sus conversaciones. Las mujeres y hombres que lo rodeaban empezaron a compartir no solo su experiencia, sino también entusiasmo, reflejando un cambio en su percepción. Su decisión de buscar feedback se convirtió en un puente hacia la colaboración. Sin embargo, el verdadero desafío comenzó cuando Alejandro se preparó para la reunión formal con la dirección. Esa sería la prueba definitiva de su crecimiento. No solo se trataba de presentar una idea, era el momento de demostrar que su voz tenía valor. Escribió y reescribió su discurso, asegurándose de que cada palabra reflejara su convicción. La idea no era perfecta, pero era suya, respaldada por un análisis exhaustivo y por el entusiasmo de un equipo que empezaba a tener fe en el proyecto. El día de la presentación, su ansiedad inicial se transformó en determinación. Mientras se acercaba a la sala de reuniones, recordó las palabras que había escrito en su cuaderno: el valor no es la ausencia de miedo, es el compromiso de seguir adelante a pesar de él. Se tomó un tiempo para respirar profundamente, afianzando en su mente la imagen de su propósito. A medida que los primeros murmullos en la sala se disipaban y los miembros de la dirección tomaban asiento, sintió como el sudor comenzaba a asomarse en su frente, pero no se dejó dominar. Se levantó con una claridad sorprendente. La propuesta que compartía no solo era una serie de datos y cifras, era un reflejo de su crecimiento, de su disposición a arriesgarse y a desafiar el statu quo. Cuando terminó de exponer, Alejandro sintió un torbellino de emociones. La retroalimentación fue constructiva, respecto a sus ideas, así como cuestionadora sobre su enfoque. Pero lejos de desalentarlo, lo que recibió fue un empujón hacia más preguntas. La mesa de dirección estaba interesada, querían explorar más sobre la propuesta. Sin embargo, un comentario de uno de sus superiores arrojó una sombra de duda: lo que presentas es interesante, pero ¿estás realmente preparado para asumir la responsabilidad de llevar esto al siguiente nivel? Alejandro sintió un escalofrío, la pregunta misma lo confrontaba no solo como investigador, sino como persona. Esa noche, mientras se preparaba para ensayar su respuesta, se dio cuenta de que la verdadera prueba aún no había llegado. ¿Sería capaz de transformar la presión en fuerza y superar la siguiente prueba? La presión en su pecho le decía que algo importante estaba en juego, algo que podría definir su futuro. ¿Tendría el coraje necesario para salir del camino conocido y sumergirse en el vuelo hacia la incertidumbre? Alejandro respiró profundo mientras revisaba su propuesta una vez más. Las palabras volvían a cobrar significado, ya no eran solo cifras y teorías, sino la materialización de su sueño. Había recorrido un camino espinoso, lleno de incertidumbre y dudas, pero era su camino. Cuando llegó el día de asumir la responsabilidad del proyecto, algo cambió dentro de él. Se sentó en la mesa con su equipo. La energía era palpable, sus compañeros lo miraban con expectación. Había preparado su estrategia y, más importante aún, había rogado a la vida que le diera la oportunidad de brillar. Cuando llegó el momento de presentar su proyecto, ya no era solo un joven dividido entre el deber y el deseo, sino un biólogo decidido a dejar su huella en el mundo. Con cada palabra, su voz resonaba con confianza, describía cómo los biosensores podían transformar no solo la salud reproductiva, sino también la manera en que se interactuaba con el entorno. Así comenzó su transformación.
La respuesta a su propuesta fue abrumadora y entusiasta. Sus colegas se comprometieron a trabajar con él, dándole ideas frescas y apoyándolo sin reservas. El ciclo de colaboración floreció, cada reunión se convertía en una nueva chispa de energía, y Alejandro comenzaba a sentirse en casa entre aquellos que compartían su pasión. Las sombras de su inseguridad parecían desvanecerse lentamente, como un paisaje iluminado por el sol naciente. Ya no era el chico del taller, era parte de algo más grande, su confianza creció al punto de irradiar. Un día, mientras discutía con su equipo sobre los resultados preliminares de la investigación, uno de sus compañeros le dijo: «Nunca imaginé que pudieras destacar así, Alejandro. Lo que has logrado es impresionante». Esa validación, tan deliberada, tocó las fibras más sensibles de su crecimiento. No importaba cuántas veces había dudado, lo que verdaderamente importaba era quién estaba convirtiéndose. La culminación del proyecto llegó con una presentación ante el consejo, donde se expondrían los resultados obtenidos. Alejandro, al pasar por delante de su ex jefe en el taller, sintió una mezcla de respeto y desafío. Esa era una victoria personal que iba mucho más allá de su carrera. Al llegar a la sala, el nerviosismo reinó por un instante, pero al recordarse a sí mismo como el arquitecto de su propia historia, se centró. La presentación pasó sin problemas, cada comentario del consejo se convirtió en la validación de su esfuerzo, y al final, no solo presentó resultados positivos, sino que se ganó el reconocimiento como joven investigador. El aplauso resonó en la sala, y en ese momento supo que había transformado sus pesadillas en oportunidades. Alejandro, al salir, sintió el peso del mundo aflojarse de sus hombros. Había logrado superar sus miedos, y ahora se sentía genuinamente conectado con su propósito. Esa noche decidió ir al taller una última vez, para cerrar aquel capítulo de su vida. Contó a sus compañeros lo que había estado haciendo y cómo había enfrentado cada reto. La luz en sus ojos brillaba con un nuevo sentido de identidad. Alejandro no solo había alcanzado su sueño de ser biólogo, sino que también había demostrado ser un líder, un innovador, y lo más importante, una versión más fuerte de sí mismo. Se dio cuenta de que la valentía no era la ausencia de miedo, sino la habilidad de avanzar a pesar de él, y se sintió listo para cualquier desafío que la vida le pusiera por delante. Este es el momento de mostrar su apoyo. Necesitan suscribirse ahora mismo para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudarnos a llegar a más personas. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final, y no esperen ni un segundo más para compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Estamos ansiosos por escuchar su voz.